que se levanta muy temprano, yo creo que a las 6 de la mañana ya está en pie. Bueno, sigamos con el tema. Magne Alcione C lo puede usted solicitar en Bazar Patricio, en Monjitas 642. Siempre hay degustaciones allí también. Lucho Riquelme se consiguió estos libros donde está el fenómeno ovni en amplitud, con fotografías, con una recopilación muy importante de datos, lo más completo, yo creo, ¿eh? Y hablando de los hombres de negro, justamente aquí viene un capítulo bien interesante. Dice: Gray Barker y James Mosley, tras la vivencia de Bender, recopilaron hasta 600 casos de visitas. Como muestra, valga unos botones. En las primeras fechas de 1968, el general Eileret, jefe del Estado Mayor francés, muere en accidente de aviación en circunstancias muy extrañas, ya que pese a ser un as de la aviación francesa, giró de manera incomprensible su aparato contra la ladera de una montaña. Esto ocurría 4 días después de haber anunciado la creación de una comisión oficial de encuesta del fenómeno ovni. En aquel mismo año muere de cáncer pulmonar el investigador brasileño Olavo Fontes. También de cáncer muere el joven capitán Edward Rappel, director del proyecto Libro Azul estadounidense, relacionado con los ovnis, por supuesto. Más joven aún muere de una breve enfermedad el investigador británico Richard Turner, autor de un interesantísimo estudio sobre las ruedas fosforescentes del Golfo Pérsico. Siguiendo con la lista, Waveney Girvan muere también de cáncer después de haber sido un prestigioso director de la reputada publicación Flying Saucer Review. El ingeniero canadiense Wilbur Smith, creador del proyecto Magnet, muere igualmente. A todas estas muertes tendríamos que añadir los suicidios de Jessop, astrónomo, que había publicado un interesantísimo libro sobre el tema poco antes de tan fatal decisión. O el caso del Dr. James McDonald, reputado científico que rompió barreras en defensa de la realidad del fenómeno ovni y su procedencia extraterrestre, que se suicidó en el desierto de Arizona el 13 de junio de 1971. O sea, tenemos ahí varios que mueren de cáncer, curiosamente, y otros que mueren suicidados. Otros muchos como Henslick, Dorsey, Gary Hunt y el sueco Sten Magnussen en 1967, el italiano Antonio de Arteiga en el mismo año, o el alemán Karl Weich, fueron silenciados por estos extraños y misteriosos personajes, los hombres de negro. ¿Tiene algún sonido más que agregar? No, nada más. Sería Patricio. Bueno, hay también opiniones, por ejemplo, como estas, que dice: cuando se dan algunas características, ¿no es cierto?, acerca de los rasgos orientales, pálidos, extraña apariencia, etcétera. Cuando estas características generales fueron puestas de manifiesto entre los investigadores del fenómeno ovni, su apariencia cambió notablemente, presentándose bajo la apariencia de militares norteamericanos o agentes del mismo gobierno, lo que hizo que el coronel Freeman, portavoz del proyecto Libro Azul o Blue Book, declarara: misteriosos hombres vestidos con el uniforme de las Fuerzas Aéreas o llevando credenciales impresas pertenecientes a varias agencias del gobierno han tratado de silenciar a testigos oculares de objetos volantes no identificados. Sin embargo, hemos verificado algunos de estos casos,
y hemos descubierto que tales hombres no pertenecían en modo alguno a las fuerzas aéreas. Como muestra de ello podríamos referirnos aquí al conocido caso de Rex Heflin, que tras haber tomado una serie fotográfica de un ovni volando a baja altura cerca de Santa Ana, California, recibió la visita de un pretendido miembro del Departamento de Defensa Aérea norteamericano, quien le solicitó la entrega de los originales, cosa que Heflin hizo sin pedir un recibo a cambio. Meses después, el NORAD, este Departamento de Defensa Aérea norteamericano, negaba su intervención en el incidente, siendo sin embargo un hecho que los originales habían desaparecido, quedando para la posteridad tan solo unas copias de los mismos. Y hay todavía otros muchos casos con participación de otros importantes personajes que relatan el momento en que fueron visitados por estos extraños hombres de negro que hasta el momento no ha sido posible identificar. ¿Un comentario final? Bueno, muy apasionante esto, el hombre de negro, don Patricio. Podríamos continuar en el próximo programa. Si usted me permite, quiero recordar a la gente de la Liga que el día sábado 6 o 7 de diciembre vamos a tener nuestra reunión en casa, ¿no es cierto?, de Orión Chile, Puerto de Palos, 1384, Comuna de la Florida, Santiago, Chile. Fono 281-1735. Para la gente que te habíamos dicho al principio del programa, le íbamos a la dirección. ¿Podemos tenernos el tiempo encima, don Patricio? Hasta aquí lo dejamos. Muy bien, nos despedimos hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Seguiremos con los hombres de negro. Fue Mundo Espacial. Recordando un caso Ojo de Gato y el caso de Chihuayante también. Pero traje un audio de un programa en Puerto Rico donde se hace mención por qué actúan estos hombres de negro. Y usted le va a poner letra después. Yo le pongo letra. Eso, la buena letra aquí. Primero entonces, veamos cómo manejaban este hecho en Puerto Rico, ¿me dice? Puerto Rico, que fue esa conferencia que hubo en un programa televisivo, Andrew Álvarez, y tengo una cosa bien especial, próximo año. Estoy tratando de contactarme con don Andrew Álvarez en Puerto Rico, ya tengo el nexo, así que el próximo año tendríamos la voz, digámoslo así, a través de un video, ojalá. Pero sí hay una serie de casos. Por ejemplo, en Inglaterra hay un caso completo donde una emisora de televisión sí fue intervenida. Jamás se supo si fue parte de un programa de publicidad, porque la emisora lo negó, y fue intervenida por una onda que decía que era el Comando Galáctico de Asterón, que le señalaban al ser humano que venían en paz y que deberían dejar la competencia nuclear. Oye, profesora, usted sabe que me ha llamado mi atención que hay un canal ahora de televisión en Estados Unidos que es UFO Channel, que es solamente para informar algún objeto volador no identificado. Seguramente estarán los charlatanes informando, pero seguramente que otras personas están con otra intención. Hay algo detrás, y yo me atrevería a señalar algo y tirarme aquí una maroma. Yo creo que eso lo está auspiciando el gobierno de los Estados Unidos también, el mismo gobierno está detrás de todo esto. Lo que pasa es que las cosas se hacen en forma subliminal, no se trata de ir trayendo al público, y creo que el mismo gobierno es quien está auspiciando esto económicamente, como muchos otros casos. Por ejemplo, los años 60 y 50 y parte de 70, el gobierno, a través de unas agencias federales que tenían una serie de contactos dentro de la CIA y otros organismos de inteligencia, se dedicaban, por ejemplo, a tratar de desacreditar a los investigadores de este fenómeno. De hecho, hay una lista negra
muy triste de personas que han perdido la vida por estar detrás de esta investigación de forma misteriosa. Y que te menciono, sí, famoso caso de los hombres de negro. Por ejemplo, te puedo mencionar varios casos de varios científicos que murieron en circunstancias muy extrañas, que ya estaban prácticamente en la puerta de poder develar que era el fenómeno OVNI. Y tanto fue esto, ¿no?, que en un momento pues se trató de un momento de llevar a taparse un poco, por otros lados pues se señalaba que eran suicidios. Pero una persona normalmente no se suicida, por ejemplo, amarrándose los brazos detrás con un alambre de metal y poniendo el escape de su automóvil con una manguera. Como dice el profesor Giovanelli, esto es asunto de creyentes y no creyentes. No obstante, descrédito de personas que están en punto de vista diferente, eso lo hemos visto en todas partes del mundo. Por ejemplo, el movimiento feminista y todo el fenómeno aquel de la quema de brasieres, de esos penes, se sabe que fue un invento, que en realidad ninguna feminista quemó nada, que fue una componenda para desacreditar y para hacer parecer que eran un poco mujeres locas. Pregunta, joven, adelante. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Abelardo. Mi pregunta va dirigida a Andrew Álvarez, referente a los diferentes fenómenos que ocurren y de las pruebas fotográficas. ¿Existen otro tipo de pruebas de naves, de pedazos de nave? Inclusive, según tengo entendido, los Estados Unidos tienen seres humanoides también y naves también en cautiverio. ¿Dónde ha leído usted esa información, joven? Libros referentes a eso y artículos de revista sobre mencionar esos tipos de pruebas que ellos tienen guardadas. Bueno, recuerde abrir bien los ojos, lo que lee y dónde lee. Claro. Adelante. Mira, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica. Hay un viejo adagio que dice: el papel aguanta lo que le pongan. Y yo honestamente soy muy meticuloso en lo que leo y en lo que escriben otras personas, precisamente porque a veces hay muchos argumentos sin fundamentos y a veces pues se ruela como el famoso ejemplo, la bolita de nieve. Va rodando un pedacito y va haciendo una bola gigantesca. Pero, referente a lo que ha dicho el joven, sí hay testigos y evidencia militar de que sí en 1947, y de ahí es que viene, en Nuevo México hubo un estrellamiento, se llama el caso Roswell, se llama el incidente, y de hecho se han hecho investigaciones muy serias sobre este particular. Se tienen documentos. Yo personalmente tengo documentos y tengo aún fotografías de los periódicos de entonces, donde la Fuerza Aérea, como en el 47 todavía no estaba, sino estaba el Buró Federal, el FBI, pero no existía la CIA, ningún tipo de inteligencia militar o a nivel nacional que censurara esta información. La misma Fuerza Aérea cometió la imprudencia de publicar una especie de comunicado de prensa donde ellos decían lo siguiente: nosotros hemos capturado un platillo volador. Yo tengo el periódico del momento y tengo hasta el comunicado de prensa de la Fuerza Aérea. Lo tenemos en la base de Roswell, eso fue en 1947. Si casi te podría decir yo, 35, 40 años después de esto, las mismas personas que estuvieron envueltos en aquel momento, por ejemplo, el general Ramey, que fue quien lo encubrió, del mismo que le pusieron el nombre a la base aquí en Puerto Rico, los mismos oficiales que estuvieron en esto, como el caso de Mansell y otros más, que fueron los que recogieron las piezas en ese momento, ya retirados, ancianos ya, hablan sobre esto y dicen: sí, encontramos unos metales, encontramos unos objetos que no tienen explicación, no eran nuestros, eran más livianos que el corcho, pero eran más resistentes que el acero y no hay forma de destruirlo. ¿Sabe una cosa, profesor Álvarez? El problema, y esto es un problema para los jóvenes, para los que ya no son tan jóvenes, es que con tanta película de ciencia ficción, con tanta información, con tanta publicación, llega el momento en que se hace difícil discernir qué es especulación, qué es ciencia ficción y qué es realidad. Ya está. Eso es parte de un programa que es de larga duración, presentado en la televisión en Puerto Rico, donde intervienen panelistas y también interviene el público, manifestando algunas experiencias o haciendo algunas preguntas. El que fue mencionado aquí, ese que estaba amarrado... Jessup. Morrison Jessup. Creo que por acá está la foto incluso. Sí. Bueno, vamos por partes y avancemos en la lectura aquí para que todos participen de lo que son y lo que se ha escrito acerca de estos personajes. Las experiencias de interrogatorio son múltiples por parte de estos extraños personajes. Ivan Sanderson, en su libro, se llama este libro Visitantes. ¿Cuál es la traducción de este libro?
An Invited Visitor. Relata el siguiente caso. En su momento se presentó ante la puerta de una de estas familias, después de atardecer, una noche extremadamente fría, la persona más singular que imaginarse pueda, de casi 7 pies de altura, cabeza pequeña, piel blanquecina, y de una enorme constitución, pero de miembros muy delgados. Se anunció como agente de seguros que iba buscando a la persona que resultaba ser el padre de familia en virtud de una supuesta herencia. El individuo en cuestión se presentó de improviso en medio de una noche fría, llevando un gorro de piel con visera y un traje negro sin más prenda de abrigo. Se identificó mediante una tarjeta impresa de aspecto oficial y dejó ver una placa oficial dorada bajo su americana. Ni qué decir tiene que tanto la tarjeta como la placa fueron quitadas de la vista de los testigos antes de que pudieran identificarlas de una manera concreta. El visitante solicitó 40 minutos para unas preguntas, de los que utilizó 30, haciendo preguntas sobre unas extrañas cicatrices que el padre tenía en el pecho y otros detalles que algunos de los miembros de la familia desconocían. Luego se dedicó en los 10 minutos restantes a plantear un extraño acertijo y pidió a los sorprendidos testigos a que le ayudaran a resolverlo. En ese intervalo de tiempo, la hija mayor de la familia observó cómo una de las piernas del sujeto quedaba al descubierto parcialmente y vio cómo un cable verde salía por debajo de los calcetines para incrustarse más arriba en la pantorrilla, en la carne, por medio de 2 puntos separados entre sí por una cicatriz. Cuando el sujeto se despidió, la joven se ocultó y le estuvo observando, viendo cómo un auto negro salía de un bosquecillo próximo en el que viajaban otros hombres del mismo aspecto. En ningún momento aquel auto encendió sus luces. Hemos dicho cuántos hechos extraños se han sucedido en torno a los misteriosos hombres de negro, pero es más destacable hacer mención a aquellos casos en los que organizaciones dedicadas a la investigación del fenómeno ovni han sido desmanteladas después de la visita de estos extraños personajes. Ya hemos hablado del caso vivido por Bender, pero ya en 1953, Edgar Jarrell, fundador y presidente de la Australian Flying Saucer Bureau, recibió la visita de 3 de estos individuos, tras la cual Jarrell desmanteló su organización de manera definitiva. Algo parecido le ocurrió a Harold Fulton, director de la Civilian Social Investigation de Nueva Zelanda. En nuestro país existen muertes muy prematuras centradas en 2 grandes investigadores del fenómeno, Eduardo Vuelta y Óscar Rey Brea, 2 infatigables defensores de la hipótesis extraterrestre. Cuando dice en nuestro país se refiere a España, ¿no? Sin embargo, sería bueno decir que toda muerte accidental o por enfermedad entre los investigadores se le quiere ver con una mano extraña, lo que supondría caer en el error contrario a cuanto supone una investigación seria del asunto. Lo cierto en torno a este tema es que los hechos están ahí y que por nuestra parte no podemos, por menos que limitarnos a darlos a conocer sin dejar de pensar en que resulta altamente sospechoso que personas de todas las partes del mundo, ya sean investigadores o testigos del fenómeno ovni, han sido visitados
y silenciados de una u otra manera cuando se ha creído que estaban en posesión de alguna información comprometedora. Pero quizás el caso más escalofriante en toda la secuencia sobre los hombres de negro sea el del norteamericano Seth Murphy, que nos relata su extraña investigación en el pueblo de Thomasville, en el estado de Georgia, donde en el año 1976 todos los adolescentes de 14 a 20 años fueron secuestrados por los hombres de negro. De sus investigaciones se pudo deducir que aquellos seres vestidos de negro no eran terrestres y que utilizaban a los adolescentes como agentes hipnotizados o aleccionados para contactar con todos y cada uno de los que se interesaban en el mundo por el fenómeno ovni de una manera peligrosa. Su misión debía consistir en vigilar a estas personas, verlos actuar de cerca, robar información, cambiar datos o simplemente hacerlos desaparecer, incluso llegando a la eliminación del sujeto. De aquella experiencia, Seth Murphy no sacó nada limpio, tan solo que su casa estuviera abandonada y que su familia hubiera desaparecido. Una nota con la frase "stand deck", o lo que en buen inglés debería ser "stay on deck", de traducción "manténgase a cubierto", le hizo abandonar sus negocios y su país para dedicar gran parte de su existencia a la búsqueda de la verdadera razón de la existencia de los hombres de negro. Fabio Serpa hace un detallado relato de estas vivencias en su libro Los hombres de negro y los ovnis. De la verdadera autenticidad de su contenido, tan solo él puede ser responsable, aunque a nosotros nos deja con la duda de si estamos ante un relato de ciencia ficción o de hechos reales. Por este mismo conducto conocemos un relato que nos puede poner en antecedentes de ante qué o quién nos encontramos al hablar de los hombres de negro. 3 hombres vistiendo trajes oscuros asaltan el 16 de septiembre de 1977 las oficinas de la revista norteamericana oficial UFO. En dicho asalto el objetivo principal es la búsqueda de material confidencial, pero los métodos empleados dan una idea bastante clara de quiénes lo perpetraron. En su relato los directores del Official UFO dicen: eran las 6 de la tarde, nuestras oficinas ya estaban cerradas y la gente se había retirado, a excepción del editor Jeff Goodman, quien se había quedado trabajando hasta tarde en un proyecto especial. Sonó el teléfono. Desde el otro lado de la línea, un hombre habló con voz profunda. Decía: por su seguridad personal, le hago esta advertencia. No indague demasiado a fondo en lo que usted denomina fenómeno ovni. Evidentemente desconoce la profunda seriedad de lo que investiga. El precio que puede llegar a pagar por sus indiscreciones dentro de este campo es mucho más tremendo de lo que imagina. No hubo más comentario. El teléfono se cortó. En las fechas siguientes a este hecho se sucedieron extrañas vivencias, como presencia de un auto negro frente a la casa de Charles Cowley, editor asociado de la revista, o frente a las oficinas de la Official UFO en Nueva York. Llamadas telefónicas a las que los investigadores no atendían llegaban a convertirse en un zumbido insoportable. Los editores manifestaron que se sentían vigilados, pues aquellos seres sabían cuándo se movían, qué hacían y a quiénes llamaban por teléfono.
El colmo de las circunstancias extrañas fue la presencia de un nuevo compañero en la redacción, un tal Ron, quien dio muestras evidentes de no saber comportarse socialmente, ignorando incluso cómo usar un cubierto a la hora de comer. Al cabo de unos días, Cowley recibe una nueva llamada telefónica en la que se le dice: escuche con atención. Usted no se imagina cuán cerca suyo se encuentra la muerte. Se le advirtió por su propio beneficio. Usted está siendo vigilado. Todo movimiento es cuidadosamente monitorizado. Tenga cuidado, pues tiene usted en su poder unas fotografías tomadas por un fotógrafo de la editorial que son extremadamente secretas. Si usted llega a publicarlas, sería un suicida. Volvió a cortarse la comunicación. No había hasta aquellos momentos fotografía alguna en poder de la editorial, pero Jack Blackley aportó las fotos en cuestión, las cuales había tomado en Petully, Ohio.